Esta mañana nos acompaña el maestro Eduardo Pérez Haro. Él es profesor de Investigación y Análisis Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él conversaremos sobre el paquete económico 2019. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Feliz viernes, el último viernes del 2018. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buen día. Pues en la ocasión anterior que platicábamos con usted respecto pues al presupuesto para el 2019, no estaba aprobado. En esta ocasión ya está aprobado. ¿Cuáles son las diferencias entre el paquete que presentó el Ejecutivo y lo que se aprobó en el Congreso? Ya, ciertamente ya tenemos una aprobación presupuestal, ya hay dinero para funcionar en el 2019 y tenemos una modificación a la alza en el presupuesto que es del orden de 23,000 millones de pesos y fracción, con lo cual el presupuesto general pasa de 5,814,000 y fracción a 5,838,000 millones y fracción. Entonces tenemos una modificación. Ahora esta modificación pues tiene nuevos ganadores y nuevos perdedores, ¿no? La pregunta que siempre se hace en estos casos, profesor, es ¿de dónde van a salir los recursos? Porque los recursos pues no son por decreto, ni mucho menos son de generación espontánea. Es decir, hay ganadores y perdedores, pero también hay, por lo menos en lo estimado, hay un alza en los recursos, y en las estimaciones, ya lo platicábamos en la entrevista anterior, pues me parece eran un tanto conservadoras en cuanto al costo del barril de petróleo, la producción en sí misma y la cotización del peso frente al dólar. Bueno, no tenemos modificación en los criterios de política económica que hace parte del paquete económico. No hay modificación en los criterios de política económica. El dinero que surge, estos 23,000 millones de pesos y fracción. Que son extras a lo que se había aprobado, a lo que se había enviado, perdón. Son extras y proviene de una previsión, digamos, que corrige un componente que se llama la Ley de Compensación Fiscal, que es una prerrogativa que existía para descontar IVA contra ISR, una cosa ahí medio escondida que existía y que al parecer trabajaba con cierta discrecionalidad, porque no era de todo mundo que pudiera descontar IVA con respecto al ISR, pero esto se daba y parece ser que esta llave se cierra y eso genera un extra. No hay más. Que miren, de hecho tengo el dato aquí, se los voy a compartir. 17,500 millones provienen precisamente del impuesto sobre la renta y 6,200 millones del impuesto al valor agregado, que suman estos 23 millones extras que se tienen para este presupuesto. Efectivamente, entonces esto se prestó incluso a algunos comentarios irónicos, porque se decía, bueno, es que si los diputados cada que revisan el presupuesto encuentran un poquito más de dinero, pues dejémoslo que lo revisen diariamente para que haya un incremento recurrente. La verdad es que no da para tanto, ¿no? La verdad es que creo yo que si hacemos una observación cuidadosa, sí tenemos un poquito forzados los criterios de política económica, como ya lo decíamos la vez pasada, para hacer el cálculo de la disponibilidad presupuestal, porque estos 5,738,000 millones en realidad presentan una suerte de suficiencia que ya acotábamos la vez pasada. Con respecto al Producto Interno Bruto, representa una disminución del 0,2%, o sea que es menor al disponible del año pasado, y bueno, del que está terminando. Y con respecto, digamos, al gasto programable, tenemos dos componentes, gasto programable y gasto no programable. El gasto programable es el egreso que se usa para la administración pública, y el no programable es básicamente pasivos, deuda pública, ADEFAS, etcétera, transferencias a los estados, que son deudas, son compromisos de deuda. En realidad aquí tenemos un incremento que se anula, decíamos que se iba a tablas, porque aunque tuvimos un incremental de 23,000 millones de pesos ahora, este incremental no nos hace más que un incremento del 5% respecto al gasto programable del año pasado, pero si descontamos la inflación, realmente volvemos a quedar tablas con respecto a este disponible. Tendríamos que interpretar entonces como que estamos en posibilidad de que la nueva administración cumpla con este déficit cero en el presupuesto. No hay lo cual yo personalmente lo veo difícil. No hay déficit cero, hay un superávit primario de 1% y descontando deuda hay un déficit del 2%. Entonces al cierre total del gasto nosotros vamos a tener un déficit del 2%. Entonces no hay déficit cero. Esto es un poquito una falacia, una verdad estadística. En realidad, para efectos prácticos,
no hay déficit cero, hay un déficit negativo del 2% del Producto Interno Bruto. Ahora, decimos que están forzados los criterios de política económica porque está calculado un ingreso por petróleo, por renta petrolera, calculando que el petróleo va a estar en $55. En este momento está en $45, de tal suerte que sobre esta base no se cumpliría. Tendríamos que tener una alza en el curso del año para que este criterio se cumpliera. Y lo mismo decíamos del dólar y lo mismo decíamos de la tasa de interés. Y se mantuvieron, lo que se tiene programado para el crecimiento, el 2% y la inflación de 3.4%. Los criterios de política económica, hay quien dice que los mercados no reaccionan negativamente frente al planteamiento presupuestal. Claro que no reaccionan negativamente porque no hay modificación fiscal ni hay modificación de la política económica. Por lo tanto, los capitales no están tocados en ninguna línea, digamos, del gasto público ni en la línea gubernamental en sentido estricto. Hay un acento social, sí hay un acento social, y por eso las arcas están chillando, porque en realidad hay un disponible muy apretado para poderle dar cumplimiento a los programas sociales que no son menores en este caso. De no cumplirse, profesor, rápidamente, nos queda poco tiempo, pero de no cumplirse, por ejemplo, con estas estimaciones económicas, tendría que haber necesariamente recortes. Sin duda alguna. ¿Hay de dónde recortar, profesor? Híjole. Es que esa es la pregunta de los 64,000. Es como los hogares, ¿verdad? Nunca hay de dónde recortar y sin embargo uno se la pasa recortando el gasto en casa. Entonces, no hay de dónde recortar, pero llegado el caso, efectivamente hay replanteamiento de metas y hay replanteamiento de estructuras, incluso de personal. Esta es la historia de los recortes presupuestales. Pues, profesor Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos en este último viernes de 2018 y gracias por acompañarnos a lo largo de todo este año y ayudarnos a entender en materia que para muchos es complicada y difícil. Gracias, feliz año, feliz año. Lo mejor para el 2019. Gracias, profesor.